Muy buenos días. Estamos en Doctor Condominio Radio. La dirección general de TNO Radio es Rafael Casela. En Ingeniería y Sistemas tenemos a Arturo Calderón. En la coordinación de sistemas tenemos a Carolina Méndez. En el control técnico tenemos a Bárbara Caguán. Y en las redes sociales tenemos a Giovanna Errante. Es un placer de nuevo estar con ustedes. Esto es Doctor Condominio Radio. Yo dejé en el último programa abierta la posibilidad de que hoy vamos a trabajar de nuevo lo de los libros para que las personas que no pudieron lograr hacer esta tarea de ponerlos al día. Pero vamos a hacer hoy un pequeño ABC. Vamos a comenzar desde un principio, valga la redundancia, en esta materia de horizontal, condominio. Recuerden que mi programa se basa estrictamente en una materia que no tiene nada que ver ni con arrendamientos, ni con las ventas, ni las compras, ni cualquier otra figura distinta a lo que es el condominio. Y el ABC comienza muy sencillo. Cuando me preguntan muchos de mis seguidores o los alumnos, inclusive en la Cámara Inmobiliaria Metropolitana o en el Colegio de Abogados, ¿cómo podemos saber cuando estamos en presencia de la propiedad horizontal? Nosotros vamos a arrancar prácticamente desde un ABC, desde un comienzo. Se requiere obligatoriamente que el inmueble tenga un documento de condominio para que pueda regirse bajo la ley de propiedad horizontal. Si no tiene documento de condominio, no se va a regir por esta ley y por lo tanto no se le puede llamar así. Esto vale para quedar bien en claro que aquellos inmuebles que no tengan documento de condominio no se rigen por esta ley, y soy bastante incisivo en el tema porque esto aplica, por ejemplo, para los inmuebles de emisión vivienda. Ellos no se rigen bajo la ley de propiedad horizontal, por lo tanto su figura y su organización no es similar ni igual a esta figura. No tienen juntas de condominio, no manejan la administración de la misma manera, es una figura totalmente distinta y se rigen por su propia ley. Comenzamos de nuevo entonces en mi materia, haciendo un ABC, y muchos de mis seguidores, sobre todo los alumnos, les parece extraño que yo comience hablando de una figura bien particular. Estamos hablando de un personaje que en los 1800, él en Venezuela existió para dejarnos un legado, se convirtió en un patrimonio histórico, un patrimonio cultural. Estamos hablando de Manuel Antonio Carreño. Manuel Antonio Carreño, parece mentira que su legado, su figura, fue algo que se convirtió en un baluarte. De hecho, internacionalmente es una persona que fue catalogada como patrimonio cultural para la humanidad. Son muchos los países que su legado todavía lo aplican. ¿Y por qué estoy hablando de esto en materia de condominio? Porque precisamente los problemas que tenemos en los condominios actualmente se debe a habernos apartado de ese legado. Para nadie es un secreto que todos los que vivimos en la época en que nos daban una materia llamada moral y luces, ella era un extracto que provenía precisamente de todo ese legado. Eran reglas básicas de cómo conducirnos en la sociedad, entre los vecinos, en la misma familia, con nosotros mismos. Esas reglas de Manuel Antonio Carreño se basaban en el respeto. No es fácil, uno puede fallar en este tema, porque son principios que se inculcan desde el hogar, desde la base de una familia. Si no hay una familia y no hay un hogar que inculque principios como valores, respeto hacia el prójimo, hacia uno mismo, hacia los hijos, hacia los padres, es imposible que pueda haber una comunidad decente, una comunidad organizada. Venezuela ha sufrido grandes cambios y en estos momentos está pasando por uno de los más fuertes. Aquí tenemos que hablar de nuevo, y lo hablan casi en todos los programas, el rescate de los valores, el rescate de los principios. No se va a hablar nunca de política en mis programas. De hecho, yo me mantengo bien ajeno a esos temas, porque la política para los políticos, pero el condominio es para aquellas personas que tienen amor a una propiedad que están compartiendo con otros vecinos. Se entiende que la regla del respeto ahí es donde debe funcionar. Volviendo a hablar de Carreño, este personaje, así sería la forma como él inculcaba su educación,
que su hija, con tan solo 13 años de edad, fue una pianista famosa. Estamos hablando de María Teresa Carreño. Así será la educación y la formación que le dio Manuel Antonio Carreño a su hija, para que esa joven, ya en París, era un personaje famoso. Él hizo lo imposible por inculcarnos estos principios. Ustedes ven en su índice de su manual, un manual que prácticamente Google lo recoge como patrimonio histórico de la humanidad, y está en su contenido, en el índice, muchas reglas que al observar el índice nos damos cuenta que contiene temas como el modo de conducirse, de manejarse, de hablar, de estar presentable, de dirigirse hacia una dama, de usar un pañuelo, de poder tener la cortesía en público, de visitar a un familiar o a un amigo. Todas estas reglas nos las inculcaron nuestros abuelos, para quienes lo recibieron, ese tipo de educación. Y que hoy en día da igual hasta no saludar. Se ha perdido un respeto por completo hacia algo tan básico que nació precisamente en este país, en una época donde muchas personas no saben ni siquiera dónde quedaba Venezuela. Preguntaban, ¿y dónde queda ese país? Pero aquí llegó un manual a París, en Europa, que hablaba de urbanidad, de reglas para conducirse, de usar el sombrero, el guante, el traje, los zapatos pulidos. Se puede imaginar una época donde tanta decencia, tanta educación, y nadie sabía ni siquiera dónde estaba el país del creador de ese manual de urbanidad y buenas maneras, Manual de Carreño o de Manuel Antonio Carreño. Yo con esto doy punto de partida siempre en mis eventos, en mis charlas y en mis foros, porque me doy cuenta que esa es la esencia, esa es la base. Nosotros, si no partimos de ahí, no podemos tener un condominio funcionando correctamente. Y aquí cabe la pregunta, ¿por qué uno se retira de una junta de condominio? ¿Por qué uno no quiere continuar en ella? Al regreso, vamos a hablar un poco más de estos detalles y empezamos a hablar de los instrumentos básicos del condominio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Hotel Tamanaco Intercontinental es el icono de la Venezuela moderna. Business Center, confortables habitaciones y suites, espaciosos salones para fiestas, banquetes y reuniones, piscina, cafetería y el restaurante Le Gourmet, el mejor de comida internacional en la Caracas cosmopolita. Allí degustará usted los más deliciosos y exquisitos platos de la cuisine internacional. Restaurante Le Gourmet, para el más exigente paladar, en el Hotel Tamanaco, ícono de Venezuela. ¿Sabían que en Venezuela tenemos el primer centro de otorrino con cirugía láser en consultorio para tratar obstrucciones nasales y ronquidos sin entrar al quirófano? Aplicando una técnica certificada internacionalmente, con una década de experiencia y más de 1.500 pacientes. Un modelo de negocio replicable, inédito, con un plan de expansión global. Contáctanos por el 0412-235-7909. Nuestras redes sociales @respiralibre y www.respiralibre.com.be. Fin del espacio publicitario. Aprende un nuevo idioma con Yabla, la manera auténtica de aprender inglés. Visita su página web www.yablaingles.com. ¿Quieres aprender un nuevo idioma? Yabla permite sumergirte en idiomas nuevos, combinando el escuchar, el leer, el uso de videos con juegos y funciones interactivas. Te ofrece numerosos programas de entretenimiento en línea. Es mucho más divertido y atractivo. Te trae un reproductor de videos único para mejorar la comprensión oral, el vocabulario y la ortografía. Prueba nuestros videos de demostración gratuitos y prepárate para aprender idiomas mientras la pasas bien. Cuando viaje por nuestras carreteras, no compre animales silvestres. Esto destruye nuestra biodiversidad, además de ser ilegal. Algunas de estas especies ya están amenazadas de extinción y en su código genético puede estar la clave para curar enfermedades que usted podría sufrir.
Además, en la mayoría de los casos, estos animales terminan viviendo en condiciones de sufrimiento. Por favor, ayúdenos a denunciar su tráfico. La máquina para que el tráfico no se sienta pesado. Mucho tráfico en la ciudad, voy manejando, quiero un relax, enciendo la radio, así mientras tanto escucho la máquina que va informando cuál camino es el apropiado y que el viaje no sea pesado. Así que amigo, coge detalle, muy estresado andas en la calle, deja que la máquina suene. La máquina para que el tráfico no se sienta pesado. La máquina para que el tráfico no se sienta pesado. Mucho tráfico en la ciudad, voy manejando, quiero un relax, enciendo la radio, así mientras tanto escucho la máquina que va informando cuál camino es el apropiado y que el viaje no sea pesado. Así que amigo, coge detalle, muy estresado andas en la calle, deja que la máquina suene. La máquina para que el tráfico no se sienta pesado. Seguimos con Doctor Condominio Radio. Estábamos hablando de Manuel Antonio Carreño y su incidencia en los condominios. Definitivamente, la mayoría de los problemas en los condominios se va a resolver desde el mismo momento en que sus integrantes empiecen a prestarle más atención a lo que es los principios, valores, respeto, desde su propio hogar hacia los vecinos. El hecho de que muchas personas buscan evadir esa responsabilidad de ser un miembro de una junta, con la excusa de que pierden la privacidad, de que todo se vuelve una anarquía, de que los acusan de malos manejos. Inclusive hay personas que sin incluirse en la parte económica o manejo económico del condominio, también son tildados de que han perjudicado al condominio. Yo al respecto sí les pido que manejen esto como si fuera una familia, como una gran familia. Créanme que uno vive peleando con un vecino, ese que le atormenta todo el tiempo, con quien uno constantemente tiene alguna desaveniencia. Y cuidado, si ese mismo vecino, a la hora de una tragedia, a la hora de una calamidad, no es él el que le salva la vida, que es capaz de entrar a su apartamento, tumbar la puerta, montarlo en hombro y sacarlo de esa situación. He visto situaciones donde la familia no puede esperar porque venga un familiar a socorrerlo. Y el primero en socorrerlo normalmente es un vecino que ni siquiera había tratado. Créeme que vivir en condominio no es fácil, pero es indispensable manejarse bajo armonía, bajo reglas de respeto sobre todo. Es imposible en una asamblea donde yo he presenciado hasta sacarse un arma de fuego, algo tan delicado, en plena asamblea y delante de todos los vecinos. Hasta esos extremos hemos llegado en una asamblea que hace que prácticamente aquel condominio desaparezca y las personas no deseen compartir ni participar. Yo quiero mostrarle un fragmento de cómo pensaba Manuel Carreño, porque es un fragmento que dice o demuestra la forma como él pensaba. Y de verdad que uno se da cuenta de que eso es algo que debería todavía prevalecer. Carreño decía: por medio de un atento estudio de las reglas de la urbanidad y por el contacto con las personas cultas y bien educadas, llegamos a adquirir lo que especialmente se llama buenas maneras o buenos modales.
lo cual no es otra cosa que la decencia, moderación y oportunidad en nuestras acciones y palabras, y aquella delicadeza y gallardía que aparecen en todos nuestros movimientos exteriores, revelando la suavidad de las costumbres y la cultura del entendimiento. Imagínense si eso todavía se estuviera aplicando. Decían que el venezolano, y en especial el caraqueño, era muy decente, era muy educado. Yo recuerdo a mi abuelo, él todavía usaba sombrero, y él iba al centro de Caracas con su sombrero, y él tenía su grupo de amigos. Eso se perdió, eso ya no existe. Y creo en este tipo de personas que creyeron en eso en una oportunidad. ¿Qué pasó? El modernismo, la forma de manejar hoy en día la dinámica social, las redes, tantas costumbres nuevas. Yo, en el Colegio de Abogados de Caracas, soy uno de los docentes y soy el que especialmente da propiedad horizontal. Creo y soy gremialista en que el Colegio de Abogados tiene una gran obligación de mantener este tipo de talleres y eventos que lo hace a través de su propia organización. Y no solo el Colegio de Abogados de Caracas, sino todos los colegios de abogados a nivel nacional. Una de mis invitadas va a ser precisamente la doctora Ivette Lugo, presidenta del Colegio de Abogados de Caracas. La tendremos en nuestros próximos programas. Yo quiero hacer mención de esto porque precisamente con el Colegio de Abogados de Caracas tengo un convenio en el que yo con ellos me he relacionado ya desde hace varios años, casi 10, para dar mis talleres sobre propiedad horizontal. Y debo siempre comenzar por esta materia. Cuando ponía la imagen o la colocaba como la vieron en pantalla hace rato, de ese señor Manuel Antonio Carreño, yo procuraba no colocar su nombre en la parte inferior y le preguntaba a los que asistían, díganme, ¿quién es ese personaje que aparece en la imagen? Y seguramente usted cuando la vio, pudo haber dicho muchos nombres, pero realmente es difícil la cantidad de personas que cuando lo ven reconocen que ese es Manuel Antonio Carreño. E inclusive, para ayudar un poco a la memoria, lo colocaba junto a María Teresa Carreño y tampoco adivinaban quién eran los personajes. Es imposible que nosotros reconozcamos tantos personajes del mundo y los nuestros, que son nuestros baluartes, que son prácticamente patrimonio cultural de nuestro propio país y de la humanidad. Nosotros ni siquiera no lo recordamos y ni siquiera propiciamos su contenido. Y aquí vale recordar aquellos programas de Arturo Uslar Pietri, Valores Humanos, programas que todavía deberían continuar en las programaciones de los canales de televisión, siempre propiciando una cultura y una educación entre las comunidades y entre los miembros. Las comunidades de copropietarios tienen problemas por 3 factores principales, sea morosidad o sea anarquía, pero el principal es apatía. Y la apatía es precisamente desinterés por esa propiedad, desinterés por lo que es propio, por lo que son los valores. Aquí yo hago mención de esto porque considero que en un futuro nosotros vamos a necesitar manejar, como voy a manejar la materia de condominio en este programa Doctor Condominio, tener esta raíz bien clara. Pasando a un nuevo tema, yo quiero mencionar que la propiedad horizontal se maneja bajo una línea de instrumentos que se deben respetar. Son muchos los colegas, los abogados, que inclusive a la hora de un juicio dicen, el documento de propiedad de mi cliente dice textualmente tal situación que él tiene construida en su inmueble. Yo desde ahorita voy a aclarar que cualquier cosa que esté redactado en un documento de propiedad distinto a lo que está en el documento de condominio es nulo. El documento de condominio fue elaborado muchísimo antes, está por encima del documento de propiedad. El documento de condominio fue elaborado cuando aquel inmueble ni siquiera estaba construido. Es como la cédula de identidad, es como la raíz, la base de donde se elabora la estructura de aquel inmueble. Muchos documentos de condominio los elaboran de manera reglamentarios, por lo tanto tienen a la vez reglas o reglamentos que hacen que aquel condominio funcione bien. Cuando uno adquiere un inmueble, compra ese apartamento bajo propiedad horizontal, automáticamente el documento de condominio se convierte en un documento accesorio. Es parte de esa compra, aunque usted no haya leído el documento. Y eso lo va a obligar a usted a respetar el contenido. E inclusive ese contenido es tan obligatorio
que de violarlo, usted puede hasta perder el inmueble, no solo por morosidad, sino por esas propias reglas de aquello de que se reservan el derecho de admisión. Los propietarios tienen el derecho de no permitir que convivan con ellos personas que están constantemente causándoles daños y perjuicios. Y aquí me refiero a esas personas que parece que se olvidan que su derecho termina cuando comienza el derecho de los demás. Se entiende que cuando uno vive en condominio, uno debe respetar a los demás, así como uno quiere ser respetado también. Y una oportunidad muy clara es cuando hay las primeras desavenencias en los salones de fiesta, cuando se reúnen, que empiezan a atropellarse en la forma de plantear las ideas, no hay un moderador, no respetan el orden del día, empiezan a cuestionar las gestiones de los mismos miembros de la Junta. Entonces, antes de que esto empiece a ocurrir, el primer paso, ¿cuál es? Conocer el condominio, leerse el documento de condominio. Y créanme, la mayoría de los problemas en los condominios están resueltos ya en su propio documento de condominio. Yo lo que voy a hacer en mis programas es simplemente ordenar algo que ustedes ya saben. Siempre les voy a sugerir, léanse su documento de condominio, léanse la ley de propiedad horizontal y participen en la Junta de Condominio. Al regreso vamos a tener una llamada internacional y se trata de un colega que también se llama Doctor Condominio, pero en Costa Rica. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Yacht Center, 40 años en la Marina Deportiva de Venezuela para la compra de su barco nuevo o usado. La más amplia gama de productos, repuestos y tecnología de punta para navegación. Yacht Center, representante exclusivo para Venezuela de Hatteras, Prestige, Meridian y Cabo. Yacht Center, para disfrutar el mundo del mar. Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable. Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asiduos, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Fin del espacio publicitario. Voy manejando, quiero un relax, enciendo la radio, así mientras tanto escucho la máquina que va informando cuál camino es el apropiado y que el viaje no sea pesado. Así que amigo, coge detalle, muy estresado andas en la calle, deja que la máquina suene. La máquina, para que el tráfico no se sienta pesado. Aprende un nuevo idioma con Yabla, la manera auténtica de aprender inglés. Visita su página web www.yablaingles.com. Los estudios demuestran que la forma más efectiva de aprender un nuevo idioma es sumergiéndote en el habla nativa y divertirte al hacerlo. Yabla es una herramienta poderosa y divertida para aprender un nuevo idioma, sumergiéndote en programas de televisión extranjeros, vídeos musicales, documentales y más. Aprenderás de los habitantes nativos conversando en su idioma. Elige entre francés, español, italiano, alemán e inglés. ¿Ves alguna palabra que no sepas? Solo tienes que hacer clic en el diccionario incorporado para ver su significado y añadirla a tu lista de tarjetas de memoria. También hay juegos y ejercicios de aprendizaje. Antes de que te des cuenta estarás conversando sin sonar como un diccionario de viajero. Así que prueba Yabla y despega hacia un nuevo idioma.
Volvemos con Doctor Condominio Radio. Tengo vía Skype a Ignacio Alfaro, es mi colega y es Doctor Condominio Costa Rica. Para que vean que esto de Doctor Condominio no es algo que solamente me atañe a mí. A nivel mundial ya tenemos personas dedicadas al mundo del condominio y son expertos también en sus respectivos países. Está al aire, Ignacio. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Qué gusto de escucharte y compartir con tu audiencia. Gracias, Ignacio. Vamos, lo que es la tecnología vía Skype, y de esta manera podemos compartir con nuestro público venezolano la presencia de un experto como tú en tu isla, en Costa Rica. Cosa de poder con ello trabajar esta materia a profundidad. Y dije, Isla, disculpe. Quiero ver si puedes adelantar un poco de cómo es el proceso de ustedes en su país para poder desarrollar el condominio. Sí, claro, Julio, excelente. Mira, pues como en todo lado tenés reglamentaciones de urbanismo, tenés normativa de construcción. Sin embargo, lo principal es que un desarrollador, que es quien normalmente hace este tipo de proyectos inmobiliarios, pueda ser capaz de presentar un proyecto que sea atractivo a los consumidores. Ahora, por supuesto, como te imaginarás, esta es la parte relacionada con los condominios nuevos. Tenemos una gran cantidad de condominios que ya fueron construidos hace algunos años con personas viviendo y compartiendo que generan conflictos, generan necesidades que también hay que atender. Excelente. Ignacio, tengo otra duda. Nosotros aquí en Venezuela aplicamos mucho un criterio de mantener a la administración de los condominios ajeno a inmiscuirse a los propios intereses del condominio, poniendo a la junta de condominio, que es lo que llamamos aquí, o juntas de propietarios, como el principal enlace entre el administrador y la comunidad para evitar pues el mal manejo administrativo. Allá en Costa Rica es igual. Mira, nosotros aquí tenemos los dos modelos. Tenemos condominios en donde el representante legal es una junta y sucede un poco eso. La junta es la que trata de vincularse más con el tema de la relación con los condóminos. Y tenemos otros en donde es más bien la administración, el representante legal, y la junta es como un grupo de apoyo. Es un sistema que a veces se presta para dificultades por muchas razones. Primero porque hay juntas que a veces incluso teniendo la responsabilidad legal prefieren curiosamente distanciarse y que sea la administración un poquito la que se enfrente con los problemas. Y tenés también la situación contraria. Juntas que no son el representante legal pero quieren mandar y quieren exigirle a la administración y darle órdenes como si fuera, digamos, un empleado en relación laboral. Entonces ahí se generan a veces tensiones, evidentemente. Muy bueno. Para quienes no saben y están sintonizando ahorita, quien está hablando es Ignacio Alfaro. Él es Doctor Condominio Costa Rica. Él y yo pertenecemos a una hermandad latinoamericana de administradores de condominios o de la propiedad horizontal. Y créanme que es una comunidad bastante inmensa donde nos agruparon y nos reunieron por cada país determinados expertos para luego lograr por esta vía en tratar de intercambiar conceptos, conocimientos y eventos. Hay uno que viene pronto en el que me gustaría participar. He procurado estar en otros y cuando celebre uno en Venezuela me los voy a traer a todos para que podamos estar juntos aquí. Encantado, por favor. Ignacio, gracias. No sé si quieres agregar algo final para despedir a esta audiencia con respecto a lo que es a nivel internacional algo común. ¿Hay morosidad igual? ¿Hay anarquía igual como puede ocurrir aquí en Venezuela? Mira, muy posiblemente los problemas son similares. Somos personas, somos seres humanos con dinámicas muy similares en el sentido de que hay expectativas de vida que chocan, que hay historias de vida que te hacen creer que esto tiene que ser de una cierta forma, necesidad de negociación es similar. Yo lo que quisiera decir para despedirme de tu estimable audiencia, Julio, es que pongan mucha atención a programas como este, a artículos de prensa, a oportunidades de capacitación, porque definitivamente cuando un condomino aprende y se capacita, hace una enorme diferencia en un conjunto. La administración no puede resolver todos los problemas. Nos corresponde a cada uno de nosotros, como condóminos, también asumir nuestra parte. Así es. ¿Tienes un libro? Menciónalo. Sí, correcto. Nuevos condominios, nuevas administraciones. Está disponible en Amazon y el objetivo de ese libro es no solamente pues aprender los fundamentos de cómo se maneja un condominio, sino también ver hacia adelante e imaginar esas nuevas administraciones que tienen
ese liderazgo dentro de la comunidad, porque más que administradores, son gestores de comunidades, de vidas humanas. Así es. Y gracias, aquí en Venezuela también tenemos un manual para el profesional inmobiliario que emitimos en la Cámara Inmobiliaria Metropolitana para que de repente también lo divulgues allá en Costa Rica. Excelente, por supuesto que sí. Un abrazo, Julio. Un placer y haber a hablado la contigo. audiencia, que continúen aprendiendo. Gracias a la tecnología. Tuvimos con nosotros a Ignacio Alfaro, doctor condominio, Costa Rica. Vamos a un nuevo corte. Al regreso vamos a seguir hablando de condominio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. El Fortín, es decir, excelencia en jeans. Somos la cadena de tiendas más reconocida por nuestra experiencia y calidad en jeans. Somos el rey del prelavado y vendemos tan barato porque somos fabricantes. Somos el Fortín. American Eagle, el calzado para ti. American Eagle, sabes cómo vivir. Diseño italiano, corazón americano. American Eagle, lo mejor en piel. American Eagle, para ella y para él. Marca tu camino con American Eagle. Calzados American Eagle, para que marques tu camino. Búscanos en www.gruposesere.com. Haz clic en el águila, luego en el carrito y podrás comprar en línea el modelo que se adapte a tu medida. Somos American Eagle. Fin del espacio publicitario. Cada especie es al ambiente lo que las vitaminas al cuerpo humano. Por eso, cada una de ellas es necesaria para el equilibrio de la naturaleza y su calidad de vida. Además, en su código genético puede estar la cura para una enfermedad que usted podría sufrir. ¿Necesita más razones para protegerlas? Por favor, ayúdenos a conservarlas. Tráfico en la ciudad, voy manejando, quiero un relax, enciendo la radio, así mientras tanto escucho la máquina que va informando cuál camino es el apropiado y que el viaje no sea pesado, así que amigo, coge detalle, muy estresado andas en la calle, deja que la máquina suene. La máquina, para que el tráfico no se sienta pesado. Son las 9:46 en Doctor Condominio Radio. Este es el último segmento de este programa. Ya presenciamos en el anterior una entrevista internacional con Ignacio Alfaro, Doctor Condominio Costa Rica. Y así va a ocurrir en los próximos programas. Ya he invitado de todos los países mis compañeros de la Hermandad Latinoamericana de Administradores de Condominios o de la Propiedad Horizontal para que hagan también su participación y mostrarle al público de que estamos muy conectados a intercambiar conocimientos y conceptos en propiedad horizontal. Recuerden que hay una comisión de administración y servicio en la Asamblea Nacional donde estamos trabajando la reforma de esta ley de propiedad horizontal. Y el material que se está trabajando ahí es para adecuarla y actualizarla con todo lo que está ocurriendo tanto en este país como el material que podamos recoger que sea muy útil fuera de este país. Aquí
nosotros tenemos desde hace tiempo este tipo de reuniones hablando de cómo deberíamos reformar la actual ley de propiedad horizontal, pero mucho de esto va a ser participativo. Hablando de la participación, yo estoy dispuesto a recibir llamadas para que en vivo podamos contestarle al que haga la llamada sus inquietudes. De paso, voy a registrar sus datos porque estoy preparando una base para tenerlos para futuros eventos, premiaciones. Es decir, que es una llamada que va a ser más bien una inversión. Yo recomiendo que tengan esto presente. Voy a recordar algo y mencionarlo de una vez. Las personas que me preguntaron cómo vamos a actualizar el libro de actas de junta y el libro de actas de asamblea. Recuerden que ese es un libro que es importante manejarlo bien, tanto el de junta como el de asamblea. Es un libro que, aunque en el próximo programa vamos a hablar de su propio manejo, de que debe ser un libro sellado, notariado, debe tener foliatura, debe ser un cuaderno, un libro encuadernado y de tener márgenes. Este es un libro que es sagrado, realmente ahí se va a sentar lo que es básico para poder ganar recursos, amparo y juicio. Me preguntaron, ¿cómo hago para tenerlo al día en solo unos momentos? Yo para cerrar este programa estoy entonces de una vez para quienes ya tienen su libro en sus manos, diciéndole cuál es el método sencillo para poder tenerlo al día en solo unos instantes. Dije en el programa anterior y lo voy a repetir aquí. Ustedes reúnen todos los recaudos y anexos que se encuentran fuera del libro. Esa cantidad de hojas que todos firmaron, que sellaron. Simplemente ordénenlo por fechas. Y una vez que tengan esto ordenado, revisen de nuevo qué es lo que está actualmente vigente, qué es lo que se está aplicando. Y elaboren entonces un acta resumen. Todas estas actas o anexos lo colocan en un sobre, así como un cuaderno de recaudos, para tener un soporte, y elaborando un acta resumen, tanto en el libro de junta como el de asamblea, la hacen suscribir tanto por la junta en el libro de junta como en el de asamblea por los propietarios, para poder recoger en un acta resumen toda aquella cantidad de desorden de notas, de decisiones que no fueron recogidas en un libro final. Si el libro ya se llenó, se envía, se trata de comprar otro. Si está a medio, está deteriorado, igual hay que cerrar las páginas para no dejar contenidos vacíos o vagos en ese libro. Este es un libro bien delicado en su manejo. Yo quiero aprovechar de comentar, si muchos han viajado de Venezuela y han visto cómo se respira disciplina al llegar a una ciudad que está totalmente arreglada, que está limpia, que está hermosa. Eso denota del tipo de personas y de habitantes y la cultura que ellos conservan por mantener el embellecimiento de su ciudad. Venezuela no puede escapar a esto. Nosotros tenemos que demostrar un poco de disciplina también en la forma de manejar nuestras ciudades. De cómo nosotros en el pasado pudimos pasar de esto, que están viendo en pantalla, a esto, que es una ciudad organizada, que sería, por ejemplo, Barcelona o en Atlanta. Esto tuvo que haber tenido necesariamente reglas para que pueda poder funcionar correctamente. Nosotros tenemos una barriada que está ahorcando una ciudad, por lo menos en Caracas, por falta de reglas tan básicas que provienen de los primeros diseñadores de la ciudad. Las primeras construcciones estaban en manos del Banco Obrero, del Ministerio de Obras Públicas, de Mindur o del INAVI. Y todas esas viviendas se regían por este tipo de organismos mientras estaban en plena construcción o desarrollo. Ellos son realmente los responsables y todavía lo son, las direcciones de ingeniería, para que nosotros podamos tener una ciudad organizada y totalmente disciplinada, para que pueda funcionar bien todas sus reglas de convivencia. Yo dejo para próximos programas una cantidad de material que estoy mostrando ahorita en pantalla, de cómo voy a abordar la materia en orden, paso a paso, para que no quede nada sin tocar en este tema. Las llamadas en vivo las vamos a dejar para el próximo programa. El teléfono es el 959-1174, es un número que van a memorizar, que van a tener a la mano, 959-1174, para empezar a tomar sus llamadas en vivo. Porque hasta este momento, el tema que hemos tratado, que tiene que ver con estos primeros pasos para crear el condominio, no amerita mayor cuestionamiento o pregunta para poder llevar esto al público en unas preguntas en vivo. De todas maneras, aquí están conmigo mis coordinadores para hacerme señas si alguien está haciendo alguna llamada y de algo de tiempo de poderla sacar al aire.
Esto que estoy mostrando en pantalla, que es precisamente la forma o el temario que vamos a manejar, se dan cuenta que está organizado por temas, por instrumentos, por organismos, porque es una materia que realmente está muy bien diseñada. De hecho, es la única ley que no ha sufrido reformas, que no ha recibido modificaciones ni transformaciones, porque está muy bien diseñada. Lo que hay que hacer es aplicarla. No es una ley que se le puede estar agregando y quitando en un desorden tal, porque es la misma prácticamente que opera en casi todos los países latinoamericanos. No tiene mayor diferencia. Por eso yo sí les pido a ustedes que la tarea principal, si quieren tener un condominio organizado, empiecen por leerse su documento de condominio, su propia ley de propiedad horizontal. La mayoría de los problemas están resueltos en esos documentos y no es necesario ni siquiera acudir a fórmulas milagrosas ni soluciones maravillosas porque realmente no existen. Con esto yo le estoy poniendo final a este programa. Yo doy las gracias por este espacio y porque ustedes me hayan presenciado. Ya saben que para el próximo programa vamos a empezar a atender las llamadas al público. Tenemos en la dirección general a Rafael Casela, Ingeniería de Sistema Antonio Calderón, Coordinación de Sistema Carolyn Méndez y Control Técnico a Bárbara Caguán y en las redes sociales a Giovanna Errante. Yo soy Julio César López Galea, doctor Condominio, y esto es TNO Radio.